Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias a Somos Uruguay por la invitación. En primer lugar, nosotros nos queremos referir a cómo entendemos que debe ser la cultura y la educación en el siglo XXI. En el siglo XXI, donde la sociedad, todos somos conscientes, nos ha deparado muchísimos cambios y estamos interpelando tanto la metodología de enseñanza como los valores culturales, cómo debemos transmitirlos día a día. Una sociedad dinámica con una información que muchas veces nos impide la elección individual de calidad. Pero, ¿qué entendemos como calidad? En realidad, para definir lo que entendemos como calidad, primero tenemos que decir que para nosotros, para nuestro proyecto de gobierno, tanto la educación como la cultura han sido consagrados como derecho humano esencial. Derecho humano esencial al cual deben tener acceso todas y todos los habitantes del país, que debe ser con calidad, pero que debe ser también en todos los tramos de la vida, y que debe ser independiente del lugar donde las personas nacen, crecen y desean también morir, porque debemos decir que para todos debe existir la misma oportunidad. La educación de calidad es fundamentalmente no dejar a nadie atrás, y para no dejar a nadie atrás, los procesos son, sin lugar a dudas, más lentos que cuando hablamos de 300 o 400 personas, niños, niñas o adolescentes, en los cuales se fija la atención o se hace una política no pública. La educación nos exige cambios de gran porte y hemos registrado en estos años muchos avances, también grandes desafíos, y vamos a señalar también aquellos problemas que faltan resolver. Esto es muy importante que ustedes lo vean porque en el mapa tenemos dónde hay centros educativos de la educación pública uruguaya, según los datos de ANEP para el año 2018. Y también podemos ver el volumen de estudiantes de la educación pública uruguaya para el 2018, que ya han sido más en los que se han inscrito este año. El volumen de docentes y personal administrativo, porque cuando se dice los cambios son fáciles, hay que cambiar también 45.322 docentes, 11.932 personal administrativo y personal de servicio, que también hace a la construcción de valores de los estudiantes y que también hace a la calidad educativa. Eso hay que cambiarlo en 2.800 centros educativos dispersos en todo el país, que son todos los puntitos que ustedes ven en nuestro Uruguay. Para eso, en realidad, se han trazado fundamentalmente 4 líneas de trabajo. Una política intensa de infraestructura, mejorando las condiciones edilicias, una política hacia los docentes, mejorando las condiciones de trabajo y la formación, unas políticas curriculares, presentando los mundos a ser enseñados a las nuevas generaciones, y una política que es muy importante, que es la de proyección de trayectoria de niños, niñas y adolescentes que están en el sistema educativo público. La política de infraestructura, como verán ustedes en esta gráfica, ha crecido impresionantemente durante este último quinquenio, aunque nosotros vamos a hablar sin lugar a dudas de 15 años, que es lo que nos corresponde porque mantenemos las mismas políticas y los mismos principios. Las políticas de docentes, la evolución salarial ha sido muy importante, entendemos que no la suficiente, pero sí la que nos ha permitido un presupuesto justo y equilibrado para todo lo que tiene que ver con la administración pública. Los vínculos en la ANEP han aumentado del año 2005 al 2017 desde 53.711 a 91.679.
ahí hay un aumento de los funcionarios públicos que entendemos es muy importante, que debería ser mayor también en este caso, es uno de los nudos a resolver en el futuro, pero que ha permitido una mayor educación de calidad por un encuentro docente-estudiantes mucho más eficiente. La política curricular a la que se ha dedicado especial atención, construyendo el marco curricular de referencia nacional en el cual se expresan las líneas de trabajo y aprendizaje que deben tener los estudiantes desde los 6 a los 17 años. Todos saben que hay un marco curricular de 0 a 6 que ya se está implementando en el país y este es el de niñas, niños y adolescentes en el tramo de la educación obligatoria y especialmente en el tramo de la educación pública. Tiene que ver con esa política curricular, el marco, la progresión del aprendizaje y la evaluación de la formación de docentes, pero también de estudiantes. Contribuye al desarrollo los planes y programas que se van a realizar en un continuo de ida y vuelta entre estas políticas para que la práctica de enseñanza sea cada vez más actualizada y mejor llevada hacia los estudiantes. Tenemos también una política de proyección de trayectorias. Vamos a comenzar en la educación inicial, viendo el incremento de la cobertura de los niños de 3 años, que pasó de 5.081 a 14.164 en el último año. Y vemos en la siguiente cuántos niños de 3 años han ingresado al sistema y que desde el año 2016 hasta el 2018 se ha superado la meta que ANEP tenía para la cobertura de los niños de 3 años. Este es el porcentaje de niños de 3 años que asisten a la educación y en rojo vemos la meta que se plantea ANEP hasta el año 2020. En la educación primaria tenemos una cantidad de modalidades escolares urbanas. Esa modalidad quiere decir que la educación pública se adapta y es diferente en distintos contextos socioeconómicos y también es diferente en aquellas zonas en las que se requiera políticas públicas con otro carácter. Las escuelas Aprender son mayoría en los quintiles 1 y 2, son escuelas de tiempo completo, pero en las que además existe una multiplicidad de profesionales dedicados al seguimiento y a la trayectoria de los niños y las niñas que van a esas escuelas, a que tengan desde deberes vigilados hasta otras asignaturas que les permitan un mejor desarrollo de habilidades, destrezas y también de ámbitos culturales que desgraciadamente y aún no encuentran en su hogar, pero que seguramente encontrarán, porque van a tener un mayor nivel de desarrollo cultural, sus hijos en el futuro. Vemos entonces que del total de las escuelas hay un 30% de escuelas Aprender, un 17,4% de escuelas de tiempo completo y extendido, que también han sido muy importantes a la hora de tener otras experiencias y que han sido muy importantes también en incorporar otras materias a lo que ya es la educación pública habitual. Hay un incremento de la cobertura de niños en jardines y escuelas de tiempo completo y extendido, pasándose a 94.680 en el año 2017. Los locales de educación inicial y primaria para tiempo completo y extendido han tenido que ser aumentados en la proporción que ustedes ven en la gráfica, porque en realidad la necesidad de cobertura era realmente muy importante en el país. El porcentaje de niños que están en jornada completa, en escuelas de jornada completa,
ya han superado lo que es la meta, que es lo que tenemos en rojo, lo que es la meta que se había trazado ANEP para el quinquenio. Si hablamos de educación media, debemos también ser conscientes que es el cuello de botella más importante que tiene el país y en el cual realmente siempre decimos todos y cada uno de nosotros somos corresponsables. Si se demoró en el Uruguay 100 años para que la educación primaria fuera de cobertura universal para todas y todos los habitantes del país, y todavía hay algunos en los que hay adultos en los que debemos incorporarlos al sistema educativo de primaria, la educación media en su primer y segundo ciclo es una responsabilidad de todos como ciudadanos hacer entender a toda la población que es tan obligatoria, tan necesaria como la educación inicial y primaria. Por lo tanto, si bien ha crecido, no nos satisfacen totalmente las cifras, aunque hemos notado una importante mejora con el seguimiento de trayectorias y de las cohortes del 2016 a la fecha. En esta gráfica ustedes ven lo que es el total de la evolución de matrícula entre educación secundaria o liceos y el Centro de Formación Técnico Profesional, la UTU, en los últimos años. La verdad que el crecimiento en la UTU nos deja muy satisfechos, impone también otras necesidades de adaptación para la necesidad de cobertura que tienen estos chicos. Los grupos en educación media han aumentado y fundamentalmente esa gráfica va en ascenso desde que se comenzó el seguimiento de la cohorte del 2016. Todos los que ingresaron a educación media en el primer ciclo en el 2016 han sido seguidos uno a uno para lograr que estén en el primer ciclo de enseñanza media. La asistencia de los chicos de 12 a 17 años en este periodo ha ido paulatinamente aumentando, pero ustedes ven que incorporar 18.450 jóvenes en estas edades entre el 2015 y el 17 ha sido un esfuerzo muy grande de las autoridades de la ANEP para prácticamente con un seguimiento uno a uno. Le consta al profesor Neto que lo acompañé a la casa de un chico en el departamento de Cerro Largo que no lo querían mandar a estudiar y bueno, que fuimos con él a su hogar porque estaba detectado como que no se había anotado en ningún ciclo de enseñanza media básica y sin embargo convencimos a la mamá y estuvo presente después haciendo en un establecimiento donde podía estar una semana y volver una semana a la casa a satisfacción de la madre, pudo trabajar y estudiar y hoy está ya en tercer año. O sea que en realidad la trayectoria protegida y el seguimiento es un esfuerzo muy grande de las autoridades de la enseñanza que se ha llevado a cabo. Y entonces vemos que según quintiles de ingreso, el quintil más alto se mantiene estable en lo que es la incorporación a la educación media y el quintil más bajo, por suerte, para hacer una sociedad más igualitaria y para brindar una educación de calidad y universal que llegue a todos de la misma manera, es el que más ha aumentado. Los quintiles más bajos son los que han aumentado más. Cuando se han seguido las cohortes de egreso del 2016 al 2018, se ha visto los estudiantes ingresados al medio que pertenecen y podemos decir que entre desfavorable y muy desfavorable tenemos el 60% de los chicos, lo cual hace que haya que realizar un trabajo muy intenso. Por lo tanto, en la gráfica ven, en la otra gráfica ven cómo se han seguido las cohortes del 2016 al 2018. Cómo los estudiantes egresados de primaria, que son preinscriptos, o sea, cuando salen de primaria ya están preinscriptos en la enseñanza media, sus papás eligen si liceo o UTU, cuántos
en el primer año tienen rezago, cuántos en el segundo, cuántos en el tercero, cuáles están en otras propuestas de exploración pedagógica en la educación privada o no están registrados en la educación formal, por lo cual decimos que un 4.6% es el que tenemos, sobre el que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo importante todos los días. Y hay otros chicos que tienen que ir por sus dificultades en escuelas especiales de primaria. Los nuevos formatos pedagógicos de la educación media, porque no todo es parejo y como decíamos, la educación de calidad se debe adaptar a las necesidades que tenga el país y que tengan los ciudadanos en el territorio. Hay 18 centros educativos asociados, que ha sido una experiencia fantástica, donde en los predios de las escuelas se coloca el primer ciclo de enseñanza media o de UTU. En esos predios los chicos tienen geográficamente, siguen en el mismo lugar porque son al lado de la escuela y tienen la posibilidad también de que se les brinda la misma alimentación que en la escuela. Están fundamentalmente en lugares de necesidades básicas insatisfechas y es una importante continuidad y contigüidad en esos centros educativos asociados, de los cuales ya hay muchos, 18 en todo el país. Los liceos de tiempo completo o extendidos que brindan otras actividades, desde música, teatro, ajedrez, están en 33 centros con actividades y acompañamiento. Hay también planes de exploración pedagógica, tutorías, programa Uruguay Estudia, la inclusión de jóvenes y adultos, que eso nos permite afirmar que la educación pública uruguaya está preocupada por la calidad en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, procurando un país con igualdad y libertad para todos sus habitantes. El porcentaje de egresados del CEIP inscriptos en la educación media básica de la escuela que pasan a la educación media básica ha en realidad entre 2016 y 2017 superado las metas de la propia ANEP. Hay más que con la preinscripción están en centros educativos. La UTU ha sido vedette en estos últimos años porque la matrícula ha superado los 100.000 alumnos, tiene una expansión territorial muy importante, con más carreras y un mayor nivel académico. Tiene 172 centros en todo el país, 5 polos y 69 centros con educación terciaria. Imparte 53 cursos técnicos terciarios. Ustedes verán ahí la multiplicidad importante de formación terciaria no universitaria que brinda la UTU. Cuando se han seguido las cohortes, vemos que al esfuerzo realizado desde el año 2016 del seguimiento persona a persona ha dado muy importantes resultados y quedan muy pocos chicos que egresan de primaria y no van a la educación media. De todas maneras, es un aspecto en el que debemos insistir toda la sociedad, la importancia que tiene la educación media para la construcción de la ciudadanía, pero también para las habilidades del trabajo. Nunca contrapusimos habilidades y destrezas para el trabajo con los valores y las conductas que debe tener un ciudadano que sin lugar a dudas contribuyen a la integración de una persona con valores, con destrezas que le permitan ser un ciudadano útil a su sociedad, a sí mismo y a su familia. Los jóvenes de 15 años que asisten a la educación, en realidad no se ha podido todavía cumplir con la meta, pero vemos cómo del 2016 al 2017 han ido aumentando. Los datos del 2018 lo tendremos próximamente. Los jóvenes de 16 que asisten a la educación han superado la meta.
Los jóvenes de 17 que asisten a la educación están sobre la meta. Los jóvenes de 18 a 20 también están sobre la meta. Los de 17 a 18 que culminaron la educación media básica, en realidad vemos que en los quintiles más altos la cifra se mantiene igual, pero en los quintiles 1 y 2 han aumentado significativamente y en el total de la población el reflejo de los quintiles 1 y 2 se ve claramente como afectado en la totalidad. Los niveles que más han contribuido a los cambios recientes han sido los de niveles de 17 años y podemos decir con satisfacción que 11.510 jóvenes de 17 años se han incorporado al segundo ciclo de educación media, que sin el esfuerzo de las trayectorias protegidas de los niños, niñas y adolescentes, quizá esto no hubiera ocurrido porque la conciencia de los padres y de todos nosotros se desarrolla más lentamente que lo que puede hacer, que lo que debe y hace el sistema de educación pública. La educación terciaria de la ANEP ha tenido un muy importante incremento, como se ve en esta gráfica, y en realidad ha sido muy importante la incorporación de muchos locales en el interior del país que vamos a ver junto con la UTEC lo que han afectado de manera positiva a la educación formal. Podemos decir entonces que se aprobó un marco curricular de referencia nacional que no había, lo cual es una herramienta muy importante para el desarrollo del futuro y de la enseñanza actual, que se han unificado los procesos para orientar y acompañar la trayectoria de niñas, niños y adolescentes y que se ha dado coherencia a los trayectos educativos. El Plan Ceibal, que ha trabajado por la transformación de la educación pública conjuntamente con las autoridades de la ANEP, ya lleva entregado 1.800.000 equipos en las escuelas, liceos y centros de UTU donde hay conectividad Wi-Fi. Junto con la ANEP ha brindado inglés a más de 80.000 niños, inglés remoto para los niños de cuarto, quinto y sexto año. Y ahora se está trabajando para que también las escuelas rurales tengan inglés en esa edad. Quiere decir que en el futuro esta generación va a ser bilingüe o va a tener conocimientos muy importantes de inglés, cosa que no pasaba en nuestra época y que debemos recordar tampoco sucedía 15 años atrás. El Ceibal junto a la ANEP han creado también una plataforma de matemáticas que es utilizada por más de 130.000 alumnos y por educadores. 410 centros educativos que participan en la red global de aprendizaje, que se conectan con centros educativos de otras partes del mundo, que transfieren valores y que fundamentalmente apoyan y apelan a una nueva metodología de enseñanza y de conocimientos transversales que hacen más profundo el aprendizaje en el mundo de hoy, en el siglo XXI. Quiere decir que también se transita para aquellas habilidades y destrezas que son importantes para resolver la problemática del siglo XXI. No es que la educación pública deja de preparar futuros trabajadores para este siglo, es que está incorporando los elementos necesarios para que nuestros niños y niñas tengan capacidades y destrezas para el mundo en el que les va a tocar vivir. Se incorporó, por lo tanto, el pensamiento computacional implementado ahora en 20 centros de educación y que va a ser universalizado a todos los centros a la brevedad. Existe para todos, para jóvenes y adultos, una biblioteca digital Ceibal gratuita a la cual se puede acceder desde todos los hogares uruguayos. Y eso creemos que es verdaderamente una transformación de la educación pública uruguaya a lo largo de toda la vida, porque pueden acceder todos los conciudadanos.
Se ha incorporado desde el año 2005 la educación física obligatoria para todos los alumnos de las escuelas urbanas y también se ha, con más dificultades, incorporado de alguna manera las rondas de educación física en las escuelas rurales o la capacitación a los maestros para que puedan desarrollarla. Los planes de salud bucal, visual y auditivo han sido verdaderamente importantes para que niñas y niños de nuestro país, donde la carie era la principal enfermedad, foco de infecciones que tenían nuestros niños, ha podido ser prácticamente disminuida en cifras muy importantes gracias al programa de salud bucal escolar. Del mismo modo, la salud visual ya cuenta con un importante grupo de niños que han sido chequeados y a los cuales han necesitado lentes y el programa les ha otorgado los lentes. El programa de salud auditiva comienza este año, también con muy buena perspectiva porque es en la escuela, muchas veces no en la familia, no en el pediatra que lo sigue, donde se detectan estos problemas de la infancia. Primaria en este año ya lo hizo el año pasado, ha entregado 60.000 libros de lectura y escritura y cuadernos de matemática gratuitos para el seguimiento del aprendizaje de los niños que llevan ese cuaderno a su hogar y hacen las tareas que les dice su maestra, pero también para los docentes. Esto es muy importante para facilitar una metodología que de alguna manera universalice de manera más homogénea lo que sucede a lo largo y a lo ancho de los centros educativos del país. Cuando nos referimos que el cuello de botella es la educación media en el que se trabaja intensamente en distintos formatos, en distintas áreas del país, nos imaginamos que esa educación media y esa educación terciaria no universitaria va a hacer, y por suerte ya lo está haciendo, mucha presión sobre el sistema terciario universitario. Por lo tanto, la Universidad de la República pasó de 40.000 estudiantes hace 30 años a 170.000 en el momento actual. La UDELAR tiene 143.000 alumnos y 11.000 docentes. Imparte 96 licenciaturas y equivalentes y tiene 90 opciones educativas en el interior del país. La Universidad Tecnológica, que ha sido creada para desarrollar sus actividades fundamentalmente en el interior del país. Creo que acá todas y todos debemos aquilatar la importancia que ha tenido esta universidad, que yo siempre digo ha sido revolucionaria en cuanto a que en los lugares donde se encuentra ha transformado la vida del departamento. Ha transformado la vida de departamentos en Rivera, Durazno y Fraivento, donde se imparten cursos de 13 carreras, más 3 cursos que se imparten en conjunto con la UDELAR, con la Universidad de la República y con el Centro de Capacitación Profesional de la UTU. Se planea, es una universidad muy joven, pero que planea llegar en el 2020 a los 30.000 estudiantes. Ya hay estudios que nos dicen la importancia que ha tenido en el proceso de descentralización del país, proceso que tiende a la homogeneización de oportunidades para todos los habitantes del Uruguay, la descentralización educativa universitaria. Que existan jóvenes universitarios aumenta el PBI del departamento, implica que esos jóvenes que se trasladan tienen menos costo de que el traslado a Montevideo, que están más cerca de su familia, pero que también brindan desde alegría, espontaneidad e ideas en su departamento, también comen y alquilan viviendas. Por lo tanto, también hay en el departamento una importante devolución y un aumento del PBI departamental. La UTEC ha procurado y ha hecho que docentes que estaban en el exterior del país vuelvan al país y se han radicado en departamentos del interior. Un ejemplo es el Polo de Durazno, que ha rescatado 2 compatriotas que estaban en el exterior y se encuentran trabajando en ese lugar.
En UDELAR, el 54% de los estudiantes es el primero en la familia que accede a estudios universitarios. Y creemos que eso es muy importante porque ahí damos cuenta de que la política educativa de calidad debe preocuparse y está haciendo y está impactando en lo que es las familias que antes no tenían un universitario en su familia. Quiere decir que no podían acceder a la universidad por distintos motivos y que hoy lo están haciendo. Y así se construye un país con más igualdad social y con justicia. El Fondo de Solidaridad Social otorgó más de 80.000 becas, más de 80% a estudiantes del interior. Y en realidad podemos señalar que la educación privada es para el 17% de los estudiantes en primaria y secundaria, más de 27.000 universitarios están en la educación privada y recibe la educación privada un aporte del Estado de 200 millones de dólares anuales, según estudios del Instituto de Evaluación Educativa. No podemos hablar de la educación sin decir que se han creado importantes elementos para que se pueda también desarrollar la investigación en el país. Somos conscientes de que hemos tenido dificultades para el punto del PBI dedicado a la investigación, pero también somos conscientes que todos y cada uno de ustedes, y sobre todo las empresas privadas, la industria, tienen que reflexionar en la importancia de la incorporación de la investigación en sus emprendimientos. No solo el Estado debe investigar, el privado también debe investigar. Se ha creado una agencia nacional de investigación, un sistema nacional de investigadores. Se ha procurado también que la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República haga confluir lo que tiene que ver con el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, con el Consejo de Investigación y Desarrollo en el que participan desde las cámaras empresariales hasta el PIT-CNT, en fin, que podamos decir que hemos incorporado la sociedad en su conjunto para estudiar y para promover la investigación en el país. Como dice una frase que está en el Instituto de Clemente Estable, un país es pequeño si no tiene ciencia grande, un país es grande con ciencia grande. Realmente hemos trabajado también con la sociedad civil hacia el Congreso Nacional de Educación. Se realizó el tercer congreso con 779 delegados, más de 7.000 participantes en 300 asambleas territoriales y, de acuerdo a lo que quedó establecido en ese congreso, se está trabajando en un plan nacional de educación con metas hacia el 2030. Entendemos que para que la educación se construya como una política de Estado, no debe ser la polémica pública de los casos aislados todos los días en la prensa, sino que debe ser un plan de educación que contemple los lineamientos generales hacia un periodo más importante de tiempo donde cada uruguayo, cada uruguaya sepa las oportunidades y las obligaciones que tiene en el sistema público uruguayo. También se ha presentado un proyecto de ley para la creación de una universidad en la educación. El Consejo de Formación en Educación tiene más de 27.000 alumnos, egresaron casi 1.800 en este periodo y tiene 33 centros distribuidos en todo el país. Es necesaria una universidad de la educación donde se pueda investigar, hacer extensión universitaria y exista una particularidad sobre
la pedagogía, la metodología de enseñanza, el cuestionamiento a la metodología que debe ir cambiando de acuerdo a la importancia que tienen los cambios del siglo XXI, entendemos que sí, que para estar en línea y poder hacer intercambios con la Universidad de la República, con la UTEC, que ya se hacen en muchas localidades del interior, es muy importante que contemos con una universidad de la educación. En los ámbitos universitarios se forman profesionales de calidad, existen docentes que cada vez deben estar trabajando para mejorar su capacitación, pero también existen estudiantes que es muy importante conocer su opinión sobre cómo impacta en ellos la educación que están recibiendo y cuál es la modalidad que entienden es más apropiada para recibir esa educación. Entendemos que debemos respetar lo que hoy existe en el Consejo de Formación Docente, que es la participación de los docentes y estudiantes, y bueno, este proyecto de ley tiene ese cuestionamiento para excluir la participación de los docentes y estudiantes, así que veremos en el Parlamento la suerte que tiene en los próximos meses. En suma, como hacemos después de una historia clínica, en suma podemos decir que en realidad la educación pública ha tenido muchos logros. La educación pública tiene una base en la que si no se hubiera hecho, ahí sí sería un desastre, en la que lo hecho no está mal, lo hecho está bien y lo hecho es una base fundamental para que existan cambios en la educación pública. No podemos hablar de futuro si no tenemos nuevos locales, no podemos hablar de mejorar el futuro si no tenemos trayectorias protegidas, no podemos hablar de un buen futuro si no incorporamos otra lengua a la enseñanza de nuestros chicos y la enseñanza, además de otra lengua obligatoria desde la escuela, tienen en secundaria la oportunidad de los centros de lengua donde se enseña inglés, portugués, francés, italiano y aquellas disciplinas que los chicos deseen para complementar sus estudios en forma gratuita en los centros de lengua de la enseñanza media. No podemos hablar si no decimos que la red global de aprendizaje que hace que nuestros alumnos tengan conocimiento de lo que sucede en otras escuelas del mundo, se contacten con esos chicos y adquieran una metodología de incorporar el conocimiento en forma transversal, no es una herramienta apropiada para desarrollar el conocimiento en el siglo XXI. Tenemos que decir también las fortalezas que existen a través de un sistema que todavía no es perfecto, que hay mucho para corregir en la institucionalidad de lo que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de lo que importa la innovación y la investigación en un país pequeño. Pero también debemos decir que la creación de una universidad pública luego de 150 años en el interior del país ha revolucionado los departamentos en los que se encuentra con nuevas oportunidades de carrera, que la UTEC ha sido verdaderamente una herramienta fantástica para la democratización del país en su conjunto y para mejorar ostensiblemente aquellos departamentos en donde se ha alojado. En realidad, en cultura, a ver, Neto se me enoja si yo digo no, me ha dado más satisfacciones que la educación, porque en realidad ha sido mucho menos debatida, porque hay una política cultural que ha dado realmente muchos frutos, porque se había empezado con fuerza antes, porque es mucho más acotada que en realidad el esfuerzo que es para el millón de personas que se vinculan a la educación, y que eso es una realidad que ustedes han podido evidenciar. En realidad, la cultura la entendemos como constructora de identidad, como constructora de valores y como un ámbito de diálogo y encuentro democrático para todos los ciudadanos.
Se han creado en este periodo, y con algunos que ya venían trabajando desde el periodo anterior, 18 usinas culturales, fábricas de cultura, un centro cultural urbano donde van las personas en situación de calle que hacen manifestaciones culturales y obras teatrales, algunas muy importantes. 129 centros MEC en localidades de menos de 5.000 habitantes que han sido un dinamizador muy importante en esa localidad, que han actuado en la formación de personas adultas para incorporarlas en la tecnología, como para darles clase, y que ahora fundamentalmente hay horas de apoyo a los ciudadanos que están dentro del plan Ibirapitá, aquellos jubilados que tienen la tablet, de las cuales, como señalaba el presidente, ninguno la ha usado como tabla de cocina. Todos los adultos mayores la han usado para poder comunicarse con sus familiares que no están en el país, para leer la prensa, para pedir hora al médico o para sacar los medicamentos que le corresponden. Desde los centros MEC se capacita a los adultos y adultos mayores, pero también se impulsan actividades artísticas y culturales. Recientemente en el Sodre estuvieron representando obras teatrales ciudadanos de Minas y Maldonado en una verdadera jornada muy emotiva, porque de Minas a actuar al Sodre es un salto cualitativo muy importante, pero realizaron obras teatrales ellos mismos bajo la conducción de Silviano Varese. También desde los centros MEC se articula para traer un pueblo al Solís, y le agradecemos a su directora el apoyo que nos da, un pueblo al Solís y un pueblo al Sodre, donde todos los niños de las escuelas rurales a los ballet que son para niños se hace una jornada especial para que también ellos puedan disfrutarla. Se ha trabajado intensamente en el sistema de circulación de bienes y servicios culturales en coordinación con las direcciones de cultura de todos los gobiernos departamentales. Cuando decimos de todos los gobiernos departamentales, decimos la cultura es una política pública para todas y todos los ciudadanos, independiente del partido al que los ciudadanos adhieran. Se ha establecido la circulación en corredores, litoral y centro, y se han realizado 600 acciones culturales con obras de teatro, talleres, muestras y recitales en los cuales el intercambio de artistas de un departamento a otro ha sido uno de los sistemas más importantes para hacer conocer a gente de mucho valor que muchas veces no había podido salir, no solo de su departamento, sino de su pueblo. En los primeros 2 años de actividad hemos apostado fuertemente a que todos los departamentos del país tuvieran infraestructura edilicia para hacer cultura, y se apoyó fuertemente la adaptación y refacción de salas y espacios varios en el interior del país, que van desde el Florencio Sánchez en el departamento de Paysandú hasta el teatro del departamento de Durazno, teatros en Melo, teatros en Cardona, en varios lugares del interior del país. También hemos apoyado las nuevas salas de Cinemateca y la reinauguración del Auditorio Carlos Bá Ferreira que ha hecho el Consejo Directivo del Sodre. Las 3 nuevas salas de Cinemateca son salas de última generación que se han equipado que están en el local recientemente inaugurado de la Corporación Andina de Fomento, y que se han equipado con la participación de la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura y la propia Cinemateca. Y en estos últimos años estamos apostando fuertemente a la coordinación de los 19 museos del Ministerio de Educación y Cultura, con un coordinador de museos que no existía anteriormente, y tenemos la satisfacción de decir que si el 18 de julio del 2018, a los 180 años de haber sido creado el primer museo en el Uruguay por Dámaso Antonio Larrañaga, se reabrió el Museo
Museo Nacional de Historia Natural, museo que nunca había tenido una sede propia desde su creación, o sea que hace 180 años que se cambiaba de lugar en lugar. Ahora tiene una sede propia que va a ser ampliada en este y en futuros periodos de gobierno, y realmente ha sido mantenido con un conjunto de sociedades científicas que han apostado para el desarrollo de la historia natural y para investigaciones que verdaderamente han sido importantísimas para la salud pública de uruguayas y uruguayos. Se amplió también el que estaba al lado, el espacio de arte contemporáneo, y conviven los orígenes de la humanidad, de las personas, de nosotros, de nosotras, con el arte contemporáneo en una nueva sala que tiene en el mismo predio el espacio de arte contemporáneo. Se concretó la adquisición del Museo Gurvich, que en realidad ha dado mucha polémica en los últimos tiempos, que entendemos es una incorporación muy importante para el país, muy importante porque es única, porque no podíamos perder ese legado histórico para nosotras, para nosotros, pero sobre todo para las nuevas generaciones, para la construcción de una ciudad que cada vez es más visitada, para la construcción y equipamiento de una peatonal Sarandí que realmente cada vez recibe más visitantes. Junto a la adquisición del Museo Gurvich, estamos trabajando para la realización de un convenio entre la Fundación Mato, la Fundación Julio Alpuy, en el Museo Torres García, que es propiedad del Ministerio de Educación y Cultura y que en realidad debía realizar el arreglo de acuerdo a cómo está dada la concesión la Fundación Torres, que no ha podido refaccionar ese edificio y que estamos dispuestos a colaborar desde el Estado porque también es un hito muy importante y verdaderamente Torres y su escuela merecen en el Uruguay un lugar más destacado y significativo. Por lo tanto, nos aprestamos a hacer un convenio con las fundaciones para que realicen un plan de trabajo a más largo tiempo para recuperar el edificio con apoyo del Estado para que pueda albergar la escuela la obra de Torres, el legado de Torres, que hay mucho en el archivo muy interesante, no solo para investigadores, sino para cualquiera de nosotros, y la obra de Francisco Mato y su colección de arte precolombino. Podemos decir también que el SODRE, y acá está su presidente, Hortensia, en realidad nos ha dado también muchas satisfacciones. Acá lo que ustedes ven son los actores de la cultura que han participado en las distintas asambleas a lo largo y a lo ancho del país con apoyo de la Universidad de la República para realizar el Plan Nacional de Cultura. El SODRE, como decíamos, cumplirá 10 años de la reinauguración. Si nos imaginamos que antes del 2004, que se reinaugura el Teatro Solís, no había en el país salas para el desarrollo de la cultura. En el 2009 se reinaugura el Auditorio Nacional del SODRE, con varias salas que tiene la sala grande, la Eduardo Fabini, la sala Hugo Balso y un anfiteatro y salas de ensayo. El auditorio Nelly Goitiño y la sala Bá Ferreira, que se reabrió el año próximo pasado, ya sobre fin de año, realmente es una maravilla que se administra junto con el auditorio Nelly Goitiño y que va a dar lugar a muchas presentaciones musicales en lo que es este año. El SODRE ha tenido 764 propuestas culturales y 315.000 espectadores en el auditorio. La Orquesta Sinfónica recibió 58.000 espectadores, 120.000 en las salas del auditorio. En realidad, podemos decir además
que los elencos estables, tanto el ballet, que fue inicialmente muy destacado por la presencia del maestro Julio Boca, ha seguido con el mismo o más nivel, interpretando, haciendo también obras propias en el país, como ha sido el Quijote del Plata, por el maestro Igor Yebra. El Coro Nacional del Sodre, tenemos acá al maestro Esteban Luis, ha dado un concierto de gospel que ha sido maravilloso y nadie puede negar la importancia que ha tenido la incorporación de Diego Nasser a los Sodre, los concursos que hemos realizado, la gente joven que se ha incorporado, la proyección nacional e internacional, porque la Sodre fue al Centro Kirchner luego de más de cerca de 30 años que no salía del país el año pasado y fue un éxito. En realidad, el Ballet Nacional del Sodre ha recorrido el interior del país y el exterior del país a total satisfacción, a sala llena, y ahora ha sido invitado con la obra El Quijote del Plata, realizada en nuestro país, enteramente en nuestro país, sobre un personaje uruguayo, el escribano Salambrí, coleccionista de obras del Quijote, va a recorrer el mundo porque es una obra verdaderamente fantástica. En realidad, hablábamos ayer con el director de Cultura y aunque parezca que no tiene relación, él me decía, Rada es Rada porque existe también un Fernando Cabrera que tiene otro público y equilibra esa situación. Cuando mejora la ópera, mejora el carnaval. Y en verdad hemos visto que esa necesidad de atender distintos públicos, pero de brindar espectáculos de calidad, verdaderamente hemos logrado ópera de calidad en el Solís, en el Sodre, y hemos logrado también un mejor carnaval que todos nos asombramos de las vestimentas, muchas veces de las letras y de la gente de teatro que participa en él. Y eso ha elevado en realidad las manifestaciones culturales de nuestro país, las populares y las que no son por ahora tan populares. También podemos decir que se ha formado el primer mercado de industrias creativas del Uruguay, que ha tenido una importante participación en este año y que en el día de hoy, junto al homenaje a China Zorrilla, vamos a estar anunciando en Buenos Aires la importancia del mercado de industrias creativas que se va a trasladar a Buenos Aires. Vamos a estar anunciando la importante cartelera de espectáculos que está en el Sodre para que nos visiten en ocasión de la importantísima exposición de Picasso que se va a realizar entre los días 29 de enero y 30 de junio, a la cual están todas y todos ustedes invitados. Muchas gracias.